Alfabetización dialéctica, proyecto que hemos iniciado dentro de Fundaldeas a objeto de fortalecer el debate filosófico político en este año 2015, de manera tal que se fortalezca el planteamiento filosófico en el desarrollo de la conciencia de pueblo, dadas las características que hemos tenido durante el 2014 y sobre todo después de la muerte del presidente Chávez, en el cual se consideró era oportuno por parte del imperio y la oligarquía de avanzar el proceso de desmontaje de la revolución bolivariana. Las dinámicas que se han vivido intensamente requieren de una práctica popular sustentada en una base y principios sólidos, y para eso la importancia de esta alfabetización dialéctica. La concreción de la praxis en la conversión del Estado burgués a Estado comunal es el proceso que nos establece el Plan de Patria. Imposible avanzarlo sin la aplicación de la dialéctica. Y como lo decía Simón Rodríguez, la sabiduría de la Europa y prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América. Por lo tanto, entonces, eso sigue siendo así, y el mecanismo que nos permite hoy avanzar sobre esa superación es precisamente el que asumamos el planteamiento dialéctico para la formación de conciencia y en la estructuración de todo lo que a su vez nos corresponde para avanzar al Estado comunal. Los objetivos son muy específicos. Son fundamentos espaciales dentro del marco teórico del árbol de las tres raíces, articulados a los enfoques de ese materialismo histórico para avanzar socialismo bolivariano siglo XXI. Destacar el papel del Estado revolucionario y su concreción desde el Plan de Patria. Tercero, los problemas de la heterogeneidad en una realidad compleja en la que se ha impuesto la acumulación y el desarrollo desigual. Y cuarto, la experiencia específica en las regiones a partir del caso de Aragua. Y quinto, procesos de comunalización para los ejes que nos permitan generar desde el lugar las resistencias y las transformaciones necesarias. La dinámica que a su vez se desarrolla tiene que ver con un planteamiento muy claramente expresado por el presidente. Aquí hay de verdad dos choques de proyectos. Nuestro proyecto es el proyecto patrio, el proyecto socialista, el proyecto de la independencia nacional para lograr el desarrollo integral. Ustedes lo deben llenar de contenido más profundo desde lo local, desde lo municipal, desde la región, desde el Estado. Ese planteamiento que nos lo hace y en el momento en que propone el Plan de Patria es el que a su vez orienta las bases duras que tenemos que desarrollar para generar esta política dentro del proceso revolucionario 2015. El ciclo bicentenario nos está proponiendo toda una relación que tiene que ver con una resemantización en la historia para poder explicar en el momento actual, en su contexto, las mismas dinámicas que se cubrieron en aquel momento, pero que ahora tomadas como orientación metodológica permiten avanzar relaciones fundamentales de ese nuevo desarrollo. Por eso la dialéctica robinsoniana y la dialéctica bolivariana, esa simbiosis, es complementada por el materialismo histórico y los diferentes aspectos que a su vez tiene esa base filosófica de la simbiosis de los Simones. Es importante el contenido que nos expresa el contexto de esa simbiosis de los Simones. La posibilidad cierta de que nosotros podamos interpretar realidades está con una base filosófica que se desarrolló en términos políticos en un momento dado. Es decir, hubo experiencia concreta para demoler un imperio y crear república, y esa base nos dio a su vez experiencia para que hoy podamos
asumir responsabilidades en las cuales ese pensamiento bolivariano, robinsoniano, estuvo a su vez formando parte de un debate filosófico político que dio sustento a una relación de un proceso que hizo que en América Latina fuese coincidente los procesos de independencia y república durante el siglo XIX, pero que a su vez entonces dio base a una concepción filosófica cuyo producto es Hugo Chávez y se expresa a finales del siglo XX y tiene también una correspondencia con ese proceso que va de lo que va del siglo XXI, con un debate filosófico político que tiene que ver con la dinámica internacional y la dinámica mundial del nuevo socialismo del siglo XX. Entonces es un proceso de resemantización para que la alfabetización, la dialéctica, que tiene nuevos contenidos, nuevos elementos, nuevas lógicas en los modos de producción del conocimiento, nos permitan seguir avanzando la metamorfosis estructural que planteó el líder comandante el Libro Azul y que está dando piso a el árbol de las tres raíces. Esa lógica resemantizadora permitió crear categorías, misiones, grandes misiones, micromisiones, consejos comunales, corredores comunales, toda una estructura que tuvo que ver entonces con formas de organización política, organización social, organización territorial que se van dando. Y como la base fundamental estuvo planteada en una concepción filosófica que tomó vida y dio resultados, evidentemente volcadas al siglo XXI, dieron una base de nuevos modos de producción del conocimiento y ahí tenemos nosotros toda esa lógica robinsoniana, bolivariana, que estructuró con su pensamiento formas de hacer, trabajar, desarrollar y cuyo producto son las repúblicas que hoy se recuperan y que el líder avanza para generar una nueva relación. Es importante entonces resaltar que la imperialidad que marcó las pautas para las formas de dominación y colonización que se desarrollaron y que el Libertador logró demoler es precisamente la que a su vez alimentó toda una base filosófico-político que estructurada por eso que llamamos simbiosis de los Simones y los que avanzaron la libertad y formación de repúblicas en América Latina hicieron que ese soporte sea hoy la base fundamental de un concepto que, asumido por Chávez, integrado por Chávez, hace posible que sea una lucha universal de contexto fundamental entre la revolución bolivariana para avanzar los cambios en América Latina que se están dando de manera acelerada. Es decir, hay una relación clara dentro de una visión filosófica que arma esa concepción de mundo fundamentada en la unidad dialéctica, contractilidad, sensibilidad que manejaba Bolívar, la unidad dialéctica de la relación y las relaciones de las contradicciones, fundamentalmente la lucha de contradicciones que manejan Hegel, Marx, en un proceso de desarrollo intenso de la dialéctica al materialismo histórico que hace que tengamos una complementariedad entre esa dialéctica robinsoniana y ese materialismo histórico a su vez unido a una visión de fe cristiana que marca todo un proceso educativo alimentado en la relación educación-trabajo para estructurar nuevas relaciones de producción de conocimiento, nuevas categorías, nuevas formas, nuevos procesos que van dando toda una historia que se convierten en praxis, que fue la que liderizó el comandante en vida siendo presidente de la República y comandante de la Revolución para generar la relación de esa dinámica entre el momento que escribe el Libro Azul y el momento que escribe el Plan de la Patria. Es decir, ese tiempo es el tiempo de praxis revolucionaria en la cual se construyó la base que hoy tenemos para nosotros darle el paso que nos va a permitir avanzar desde el punto de vista de la construcción del Estado comunal entre 2014 y 2019. Es decir, la dialéctica que nosotros ahora la vemos desde el punto de vista de lo que nos plantea el diccionario un diccionario de filosofía, nos está permitiendo conocer
componentes, indicadores, clave que tenemos que asumir para que pueda ser desarrollada en términos de un trabajo conjunto por parte de la comunidad en sus equipos y en sus reflexiones para la transformación. El método es un método que necesariamente avanza hacia al análisis de la realidad, como bien lo establece Marx. Es decir, no es un planteamiento de lecturas teóricas para formar praxis, no, es la praxis de un proceso de transformación en términos reales, alimentando a la generación de una teoría que va a explicar. Es decir, la teoría la engendra la praxis y por lo tanto entonces los conceptos fundamentales para nosotros nos convierte el componente en lo que Marx planteaba como método dialéctico, que es una de las herramientas más radicales y que por supuesto también la maneja a su manera la burguesía, porque es la dialéctica para la burguesía donde se excluye Marx, donde se excluye todos esos planteamientos de radicalidad que precisamente que resuelven la relación de contradicciones que generan las formas de dominación. Cuando las contradicciones se despliegan y estallan, hay que cambiarlas. No son circunstanciales, sino se hacen estructurales y llevan al sistema a ser insostenible. Esa dinámica es la que tenemos nosotros y la que hemos cubierto con 14 años de revolución dirigida por el comandante líder, pero que dentro de los componentes fundamentales de esa práctica, evidentemente hace falta aún fortalecer el pensamiento desde el punto de vista crítico para que haya realmente respuesta en solución de contradicciones y que el pueblo esté consciente de esa lucha para superar contradicciones desde el propio lugar, desde la propia realidad en la cual se mueve. Entonces, si realmente consideramos un proceso en el cual estamos avanzando, definitivamente entendemos que hay necesidad del manejo de la metodología y por lo tanto al asumirlo conscientemente es posible entonces articular esas relaciones que vimos en ese triángulo de la simbiosis Bolívar-Rodríguez, complementado por Marx, Hegel el materialismo histórico, la teología, la liberación y todo ese conjunto de filósofos que el presidente en múltiples oportunidades citó, incluyendo a Dussel, incluyendo a Mesaro, y trabajando los clásicos que hemos estado, de los cuales él se refirió permanentemente. Como quiera que se trata de un planteamiento en el cual se aprende a trabajar dialéctica desde haciendo dialéctica, evita que las personas que entren a manejar esa concepción en función de método sean manipuladas, que es lo que está lográndose aún dentro del proceso revolucionario a partir de aquellas personas que aún no tienen la suficiente formación y forman entonces como carne de cañón para que el imperialismo, en función de ese objetivo que tiene de dominarnos a través del pensamiento, además de la fuerza, además de la economía, además de la política, además de todos los mecanismos, indudablemente el del fortalecimiento a través de las comunicaciones, de la ideología, hace que estemos sujetos entonces a esas prácticas de dominación en una sociedad donde, planetaria, donde el mundo de esa unidad de Norteamérica con Europa a través de esa OTAN, que instrumento poderoso de guerra, de destrucción, de amenaza, de crítica, de sometimiento, avanzan políticamente hacia la derecha, avanzan hacia una estrategia cada día más fascista y necesariamente la contraposición planetaria a esa lógica fascista se está dando en América Latina. Por eso entonces los elementos de guerra fundados para que puedan entonces cumplirse lo que ellos imponen o alcanzar la libertad plena
como lo está logrando Venezuela y lo están logrando los países latinoamericanos en proceso revolucionario, inclusive de manera progresista, para poder avanzar nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones sociales. Se rechazan entonces los mecanismos que la burguesía establece y asumimos entonces aquellos que están planteados desde el punto de vista de la radicalidad para los modos de exposición, investigación, trabajo y avance que hacen posible que el pueblo también los cubra y tengan entonces el sentido para que nosotros podamos avanzar esa alfabetización dialéctica. Si la alfabetización es un elemento de praxis que nos permite entrar más que del plano teórico a una acción concreta desde nuestros propios lugares, de manera tal que podamos desde esa condición tener el piso para desde el lugar avanzar las transformaciones. Uno recomienda al Desarrollo del Ser Social, libro de Miguel Ángel Pérez, pero también existe Miguel Ángel Briceño, perdón, pero también existe todas esas obras que nos recomendó el presidente a través de los tiempos de lucha en el cual estuvo al frente como comandante de esta revolución. Hay un elemento fundamental para nosotros que es la ley de la contradicción. Y para que nosotros asumamos entonces los factores que hacen posible poder descubrir contradicciones desde la realidad del espacio local y vincularlo a las contradicciones fundamentales que están en el mundo, hay necesidad de manejar criterios, hay necesidad de manejar indicadores, variables que tienen que ver con la alfabetización dialéctica. Si la alfabetización tiene sus indicadores y nosotros los vinculamos a la concreción desde el lugar a partir de lo que nos planteaba Rodríguez para poder avanzar dentro de la comunalización. Entonces no están separados, sino que es un proceso en el cual alfabetización dialéctica y comunalización van unidos, articulados a partir de esa relación de amor al lugar, de la topofilia, amor al lugar, que también dio base a que Rodríguez planteara topoarquía, gobierno del lugar, de manera tal que en esa estructura se fue conformando toda una visión que hace posible la conciencia del tiempo real, la conciencia del tiempo disponible para avanzar la revolución por sobre la imposición que se hace del tiempo necesario que desarrolla el capitalismo al imponer necesidades y manejar las lógicas de reproducción del capital como la base fundamental del desarrollo de la sociedad. Por eso es importantísimo tener esas dos categorías, tiempo necesario, tiempo disponible. El tiempo disponible a la revolución es el que se asume a conciencia y por eso se trabaja con método, con orientación. Y el tiempo necesario está marcado por la imposición de una necesidad. Desde ese punto de vista, entonces, convierte a la relación de la globalización en un componente de dominación. ¿Por qué? Porque la globalización desterritorializa, mientras que la lugarización retoma el territorio, el piso firme, el concreto, por esa relación de amor al lugar y la relación de escalas desde el lugar de forma ascendente hasta la internacional, y hace posible que las dinámicas de imposición que se desarrollan a través de la globalización puedan ser contrarrestadas de manera concreta como unidad integral a través de todas las escalas planetarias, desde la del lugar regional, nacional, la continental, a esa lógica de imposición de la globalización al cual se corresponde precisamente el dominio de la contradicción nación-imperio, globalización, lugarización. Queremos hacer entonces referencia a eso porque el mapa nos expresa claramente una condición que tenemos que saber. Si hay respuesta para la revolución dentro del tiempo disponible, se hace. Entonces se hace revolución con el tiempo que le dedica el revolucionario consciente a la superación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos categorías, el lugar de decisión
y el lugar de acción. Se separa, el imperialismo separa el lugar de decisión del lugar de acciones. Entonces, estos son los espacios en América Latina de los lugares de acción, de injerencia por parte de Estados Unidos y cómo los múltiples factores que producen, y aquí están identificados cada uno de estos lugares, están marcados por todas estas variables que hacen posible. Ese todo lo explica, es decir, a través de la droga, a través de las relaciones de las fuerzas, de los militares, de las bases aéreas, de las imposiciones, de las injerencias. Es decir, hay una cotidianidad injerencista y la estamos viendo con mucha más agresión el año 2014 y el año 2015. Arrancamos el 2015 con unas sanciones, Estados Unidos sancionándonos en su ley el Congreso, el vicepresidente reuniéndose con los presidentes del Caribe y de Centroamérica para ¿cómo se llama? Para sabotear, para introducir desestabilización al país, anunciar la caída que se va a derrumbar, se va a derrocar al presidente Maduro. Las decisiones de hace 3 días del ministro de la Defensa interviniendo en el Congreso de los Estados Unidos para proponer acciones militares en función de la violencia que se genera en Venezuela en función de persecución a la oposición. Es decir, una relación falsa que a su vez alimenta toda una estructura que la vemos. Entonces, todos esos componentes de injerencia nos están diciendo que tiene que salir de allí, de esos lugares, las acciones y las decisiones que enfrentan a las políticas imperiales. Por eso entonces la importancia de la lugarización en el proceso de globalización y la necesaria vinculación de la nueva geometría de poder que bien orientó el presidente para que la contradicción nación, imperio, capital, trabajo y globalización, lugarización sean realmente fundamento esencial que se trabaja desde el lugar. Y desde ese punto de vista, la lugarización crea una pedagogía del desarrollo revolucionario desde esa escala y hace posible que nosotros tengamos entonces la disponibilidad de tiempo de trabajo para avanzar las condiciones propias que reclama la revolución a conciencia. Por eso el presidente Maduro, para dar continuidad y cumplir el compromiso con el presidente Chávez al momento de que se le designara la responsabilidad y le delegara la responsabilidad de dirigir, sustituirlo en este proceso revolucionario, simplemente tuvo que manejar un elemento de un nivel que le permitiese la dinámica de la gobernabilidad y define entonces el proceso desde 5 revoluciones que son un nivel que hace posible tomar la base que teníamos para, desde esas 5 revoluciones, estructurar nuevas condiciones y nosotros necesitamos entonces que el método sea muy precisado, de ahí la importancia y los aportes que hacemos para que en ese cubo, método Anacón, nosotros, análisis de contradicciones, podamos expresar todas las escalas que se refiere, las contradicciones fundamentales que orientan hacia los cambios estructurales, institucionales, territoriales, sociales y que se van orientando por el plan de patria, cuya base principal universalizada de los 5 objetivos históricos permite que tengamos entonces líneas coherentes para avanzar desde un punto de vista de relaciones que nos permitan trabajar. Si comprendemos esos métodos, entendemos la necesidad de hacerlo y seguimos el proceso que nos crea precisamente la gran misión saber y trabajo, hace posible que todos esos componentes articulados en una pedagogía revolucionaria, emancipadora, avancen desde cada uno de los lugares en los cuales actuamos, en la comunidad, en la escuela, en el espacio, en todas las acciones que se corresponden a objeto de estructurar la esencia de transformación. Por eso es importantísimo los 5 objetivos históricos, porque esa es la innovación dentro de la planificación que le da carácter universal a la universalización de este proceso que tiene que ver con acciones desde el lugar y de la nación para poder trabajar formas dinámicas epocales, trascendentes, que hacen posible que sean
movimiento civilizatorio, y de allí la importancia de esos objetivos históricos articulados ahora, tomados desde las 5 revoluciones y desde Barrio Adentro, Barrio Tricolor, como forma más concreta de desarrollo de ese trabajo organizado. Las 5 revoluciones expresan síntesis, permiten orientar, y nosotros entendemos que hay que trabajar métodos, y para los métodos hay que crear instrumentos. De ahí la creación de este tipo de instrumentos, como el que se aplicó en la legitimación que pidió el presidente Chávez en el 2012. Estos instrumentos sirven de apoyo y nos permiten entonces avanzar en acciones dialécticas, aun cuando no sepamos lo que es, pero con conciencia, en tanto el instrumento está construido para que siga componentes filosóficos, dinámicas activas que hacen posible las relaciones y concatenaciones que te piden un proceso de construcción dialéctico en función de revolucionar espacios, realidades. Entonces, al establecer las bases fundamentales metodológicas como base a los niveles que nos plantea Dussel, es decir, nosotros estamos hablando de una innovación metodológica que permite generar impactos en los cuales, a través de la proyección de un plan de patria y de la dinámica de un método como el Barrio Dentro, Barrio Tricolor, poder trabajar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, avanzar entonces aún con rigor disciplinario, con rigor científico en la popularización de un método para que el pueblo aprenda haciendo, y en esa construcción poder utilizar los beneficios que ha producido el propio desarrollo revolucionario a través de las misiones y las implicaciones en las grandes misiones, el proceso de conformación de espacios comunales y las características de esa relación de los objetivos históricos con nacionales, los objetivos estratégicos, los objetivos generales, cargados de contenido desde el lugar como el presidente nos lo recomendó. Si nosotros entendemos esta dinámica sencilla, habremos dado un paso gigante en la alfabetización, en esa alfabetización que necesitamos asumir. ¿Por qué? Porque el proceso se construye dentro de un proceso progresivo que permite avanzar de innovaciones que se generaron desde el punto de vista político, como fueron las misiones para bypasear estructuras que existían, y esas 33 misiones, unidas a las grandes misiones y a los consejos comunales y las otras estructuras de sistemas que se fueron estructurando, y la organización del pueblo desde el punto de vista de las VC, de las patrullas, de los círculos de lucha popular, permitieron también entrar a formas de organización económica, social, con nuevas propiedades, las propiedades de comunas, las propiedades sociales, que dan, junto con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, toda una dinámica que avanza hacia estructuras comunales. Esa concepción hoy tiene un peso para los rezagados en base a aquello que todavía no ha sido resuelto en términos de pobreza a través de las bases de misiones, pero la voluntad está orientada hacia una estructura comunal que ha seguido planes completamente coherentes a objeto de formar a ese Estado comunal que define esa relación a la cual la revolución tiene su éxito final. Bajo esa condición nosotros decimos hay procesos si tenemos esa claridad, nos es más fácil trabajar los componentes. Y entonces los componentes a escala local. Poder definir entonces las variables espaciales locales, las relaciones propias del proceso de comunalización, articulado entonces a esas variables de la dialéctica analfabetización, para que podamos entonces deducir lo que es comunalización, estructurando nuevas relaciones en función de la información que el mismo proceso, que el mismo pueblo produce, tal como se da en esa matriz que no es sino la información de la consulta ordenada por el presidente para la calidad educativa, y que evidentemente hace posible se puedan expresar dentro de mapas donde tenemos una realidad precisa para poder organizarla. Desde ese punto de vista, es importante que la alfabetización dialéctica genere la relación de acción consciente para que tengamos aproximaciones dialécticas concretas en los espacios en los cuales nosotros vivimos. Entonces, es un proceso que se aprende haciendo.
se aprende haciendo, no por leer Marx, el Capital, se hacen revolucionarios, no por leer la Biblia, se hacen buenos cristianos. Es la praxis la que engendra la responsabilidad para asumir a conciencia el proceso que hace posible el desarrollo de esa praxis. Entonces, es el conocimiento de las contradicciones fundamentales, las dinámicas que orientan hacia nuevas estructuras y bajo esa relación fundamental el salto cualitativo en base a ese concepto que el mismo Bolívar manejaba, el tiempo que mira lo pasado, mira lo futuro y por su mano pasa lo presente. Esa relación son las condiciones históricas que hoy cubrimos, que Hugo Chávez desarrolló para la metamorfosis estructural destacada en el Libro Azul y que hoy las concreta con todos sus resultados para el plan de patria. Importantísimo eso porque con esto nos permite llegar a concluir este evento de motivación. Es decir, esa imagen que nosotros tenemos nos está diciendo el estimado de cualificación para superar las condiciones de maquinaria electoral y que sea el partido PSUV sea un movimiento superando esa relación de maquinaria. Pero estamos hablando de la organización del partido, pero esa vale para todo el pueblo. Es decir, hay un estimado que hace posible que la cualificación se dé. Entonces, la mayor proporción de la población tiene que formarse, tiene que entrar a esa formación. Tenemos niveles de participación y esos niveles de participación necesariamente existen los más radicales, los más formados, como existen los que están simplemente estructurados por sentimientos, por motivaciones sentimentales. Entonces, como bien lo decía Bolívar, es la unidad dialéctica entre contractilidad y sensibilidad. Entonces, no puede ser solo sensible, no puede ser solo material, y esa es la dinámica que hace la mayor proporción. Aquí estamos dados clarito, la mayor de la parte de la población tiene que ser formada y en esa formación necesariamente tenemos que avanzar para poder generar los pasos que la revolución requiere. Esa es la esencia fundamental de la alfabetización dialéctica. Nos dominan más por el pensamiento que por las armas y por lo tanto entonces las desviaciones que la dinámica de la guerra económica, las relaciones de todo ese factor de los raspatarjetas, los matraqueros, todo ese conjunto de bachaqueros que conforman, va avanzando a partir de la angustia que te produce una relación dentro de la que necesariamente tenemos que formar bases filosóficas profundas que impidan que la población sea arrastrada a esas desviaciones ideológicas que produce el imperio basada en la visión personal. Es decir, el poder del pensamiento creando conciencia para actuar desde la localidad. Allí está la importancia de esa alfabetización dialéctica.